Continuando con el estudio de la TD Student, ahora vamos a analizar un ejercicio de aplicación donde vamos nosotros a tener que comparar dos muestras. Antes de comenzar es muy importante que nosotros recordemos un poquito una teoría para poder entrar de lleno a la resolución. En este caso, esta forma de resolver el ejercicio nos habla de comparar dos muestras. Hemos resuelto nosotros antes un ejercicio donde analizábamos datos dentro de una sola muestra, pero ahora nosotros estaremos analizando dos conjuntos de datos. Y acá, en este caso, justamente tendremos nosotros dos muestras al azar dentro de la misma población y vamos a tener una desviación estándar usada del valor poblacional. El ejemplo número 2 nos dice que un grupo de 9 jueces calificaron en una escala de 15 puntos, donde 1 es igual a menor y 15 es igual a mayor, haciendo referencia a los valores, la intensidad del sabor en una nieve de sandía bajo dos tipos de iluminación. ¿Existe diferencia significativa al 5% entre los valores medios de ambas condiciones de iluminación? Esa es la pregunta. Lo primero que hay que hacer para dar resolución al ejercicio, pues es analizar los datos que nosotros tenemos. Esto es el listado de la información que proporciona este ejercicio. A cada juez se le asignó un número, tenemos nosotros que son 9 los jueces, y ellos otorgaban una calificación cada vez que degustaban la nieve, sometidos a condiciones de iluminación de luz roja por un lado y sometidos a iluminación de luz blanca. Entonces comenzaron a calificar la nieve en escala del 1 al 15 y aquí los datos fueron colocados. Recordando entonces los pasos para resolver ejercicios de TD Student, tenemos nosotros que hay que identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa quedaría expresada como la iluminación influye en la apreciación de la intensidad de la nieve. Entonces, si ya tenemos identificada la hipótesis alternativa, la hipótesis nula será lo contrario. La iluminación no influye en la apreciación de la intensidad. Continuando entonces en la resolución del ejercicio, vamos a aplicar una fórmula que es una variación de la fórmula que hemos visto para una muestra. Aquí nosotros tenemos denotada una letra que es la D y esta letra D lo que nos quiere denotar es una diferencia. Como ustedes pudieron observar, teníamos un listado de dos valores donde los mismos jueces evaluaron bajo diferentes condiciones a la nieve de sandía. Entonces, la letra D será una diferencia entre lo que opinaron con respecto a la nieve bajo una luz, sometida a una luz, que sería la X, sometida a otra iluminación, que sería el caso de la Y, ¿verdad? Bueno, entonces, al final, la fórmula que nosotros vamos a ocupar quedará expresada de esta manera. Ahora veamos cómo procederíamos para traer los datos. Otro punto importante que vamos nosotros a retomar pues serían los grados de libertad para poder identificar dentro de la tabla pues el valor de la T de tabla, que es con la que nosotros comparamos la T experimental. Traemos los datos y lo que nosotros hacemos entonces es colocar esas letras D o los elementos que conforman a la fórmula, donde D para este caso va a ser la diferencia entre lo que valoraron los jueces para el caso número 1. En la luz roja votó por 9 y en la luz blanca pues eligió el valor de 11. La diferencia es 2 y este valor se eleva al cuadrado y tendríamos nosotros por acá 4. Entonces ocurrirá lo mismo para los siguientes casos. En este punto, el juez número 9, bajo condiciones de luz roja, le asignó o calificó el sabor de la nieve de sandía con 10 y el mismo juez, bajo condiciones de luz blanca, le otorgó un valor a la nieve de sandía de 11. La diferencia entre estos valores es 1 y elevar ese valor al cuadrado, pues sería este que nosotros tenemos. Se expresan en sumatoria de D el valor y de esta misma manera tenemos la sumatoria de la D al cuadrado porque estos elementos serán los que nosotros vamos a sustituir dentro de la fórmula que acabamos nosotros de ver. Entonces tenemos que la fórmula es esta, sustituimos solamente los valores, los llamamos entonces, la sumatoria de D pues es algo que nosotros ya conocíamos, que es igual a 9, N corresponde al número de los elementos
o el conjunto de los datos que nosotros estamos estudiando, que sería en este caso pues 9, que multiplica la sumatoria de d al cuadrado, que sería 67, menos la sumatoria de d, que es 9 al cuadrado, entre los grados de libertad, que es n menos 1 o 9 menos 1. Ese sería el valor de la t experimental y tenemos nosotros los grados de libertad, que sería igual a n-1. Recordemos que 9 son los jueces que se sometieron a la evaluación de la nieve. Ese sería el valor. Entonces, lo que sigue es buscar en tablas, teniendo la consideración de los grados de libertad y el grado de significancia. Y en este caso vamos a empezar a usar la otra tabla que tenemos ahí, que es la de distribución de t-student, pero para 2 colas, porque estamos analizando 2 muestras. Puede ser que en algunos libros de estadística se encuentren como tabla T de 2 colas o tabla T de student de 2 muestras. Y pues empezamos a hacer la búsqueda con los valores que nosotros tenemos, grados de libertad y el nivel de significancia. Colocamos 0.05 en la posición horizontal y grados de libertad 8 en la posición vertical. Y el punto de intercepción sería ese sería el valor de t de student de tabla, que es 2.306. Y pues hacemos el comparativo de t experimental con t de tablas. Si después de analizar vemos que la t experimental que acabamos de calcular es mayor al de tablas, pues decimos que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, tenemos acá el comparativo y aquí ocurre lo contrario. En lugar de que la t experimental sea mayor, pues es menor. En este caso, vamos a darle la interpretación siguiente. Decimos que el resultado de la fórmula fue 1.114 y la t experimental es menor al de tablas, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Recordando cuáles fueron las hipótesis que nos planteamos al inicio del ejercicio, tenemos nosotros que la hipótesis nula nos dice que la iluminación no influye en la apreciación de la intensidad de la nieve de sandía. Entonces, el comportamiento de nuestros datos nos indica que sí, en este caso se acepta la hipótesis nula. Y pues hay que recordar siempre qué es lo que nos quiere indicar cada una de las hipótesis, porque esto es fundamental para poder conocer o hacer las inferencias estadísticas a las que nosotros hemos llegado. Y también recordar que si la t experimental que calculamos es mayor a la t de tablas, pues se va a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, o bien se proclamaría que existen pues diferencias estadísticas significativas. Y esta sería la respuesta. Si te confunde identificar bajo este esquema ejercicios que resolvamos, identificar las hipótesis, existen 2 hipótesis que te puedes plantear que son de cajón, que esas no van a fallar siempre. Y una de ellas va a ser que la hipótesis alternativa nos va a decir que establece que no hay diferencias estadísticas significativas entre los datos que analices. Y la hipótesis alternativa siempre nos va a decir que hay diferencias estadísticas significativas entre los datos que estás comparando, ¿sale? Estas 2 hipótesis que te acabo de dar van a ser seguras siempre para cualquier ejercicio que resuelvas. Bajo esta interpretación, pues nosotros podríamos decir que los datos que teníamos no existen diferencias estadísticas significativas. Eso querría decir que no afecta el tipo de iluminación, basados en este tipo de hipótesis que acabamos de decir. Al final la deducción tiene que llevarte a lo mismo que acabamos nosotros de hacer acá.